Henderson, Nevada, 7 de agosto de 2023. Era una mañana tranquila en ese suburbio silencioso, lejos del ruido y las multitudes del distrito de casinos. Alrededor de las 8, una mujer llamada Yoko miró por la ventana y vio algo que no debería estar ahí. La camioneta de su hijo, Jonathan Willett, estaba estacionada afuera de la casa. Eso no tenía sentido. Jonathan tenía 46 años y era dueño de una empresa de logística. Esa mañana debía estar supervisando un importante proyecto de reubicación comercial. Era conocido por cumplir sus horarios sin excepción, por ser el tipo de persona que aparece donde tiene que aparecer exactamente cuando tiene que aparecer. Que su camioneta estuviera afuera cuando él debía estar en el trabajo era ya una señal de alerta. Yoko bajó las escaleras. Lo primero que notó fue a los perros. Estaban encerrados en el patio trasero, aullando de manera continua, con esa insistencia que los animales tienen cuando algo está profundamente mal y no pueden expresarlo de otra manera. La puerta del garaje estaba abierta. Una silla yacía volcada en el suelo de la sala y una luz venía del dormitorio. Yoko entró al cuarto. En la cama había una persona envuelta herméticamente en varias capas de mantas. Solo un par de pies y una mano temblorosa eran visibles. Ella jaló la tela intentando despertar a su hijo, y en el momento en que vio lo que estaba escondido debajo de las mantas, entró en pánico y llamó a los servicios de emergencia. El operador, siguiendo protocolo, le pidió que verificara si la víctima respiraba. Yoko respondió con 4 palabras que resumían el horror de lo que tenía frente a ella. No tiene cara, no tiene cuello. Cuando los oficiales de policía llegaron a la escena, el sargento Forrest Shield entró al dormitorio y se detuvo en seco. El aire estaba cargado de un potente olor a amoníaco y blanqueador. Las paredes parecían inusualmente limpias, sin rastros visibles de sangre en ninguna parte del cuarto. Los oficiales dirigieron sus linternas hacia la cama. El cuerpo de Jonathan literalmente emanaba vapor. Una reacción química activa todavía estaba en curso. Una sustancia corrosiva estaba descomponiendo el tejido y el colchón parecía deteriorarse frente a sus ojos. Durante el examen inicial, los investigadores notaron la ausencia completa de cualquier arma conectada al crimen. El teléfono, las llaves y la billetera de Jonathan habían desaparecido. Pero un detalle dejó a los detectives sin poder procesar completamente lo que veían. El responsable se había llevado la cabeza de la víctima. Una pregunta emergió de inmediato. ¿Cómo pudo alguien ejecutar algo así mientras otra persona dormía en el piso de arriba y no dejar prácticamente ninguna evidencia biológica dentro del cuarto? Para entender quién tendría razón para convertir una escena del crimen en lo que parecía un laboratorio químico, primero hay que entender quién era Jonathan. Jonathan Willett nunca encajó en el estereotipo del residente de Las Vegas que pasa las noches en mesas de póker y pisos de casino. Nació en Tokio en el seno de una familia militar. Desde temprana edad creció con disciplina estricta y aprendió a depender de sí mismo. Después de mudarse a Nevada, pasó más de 2 décadas trabajando en la famosa Franja de Las Vegas, vendiendo paquetes de tiempo compartido a turistas. Es un trabajo que demanda una resiliencia excepcional, un carisma tremendo y la capacidad de conectar con prácticamente cualquier persona. Después de acumular suficiente capital inicial, Jonathan lanzó una agencia de reclutamiento que ayudaba a los residentes locales a encontrar trabajo. Luego, poco antes de que comenzara la pandemia, inició la empresa de logística que más tarde sería la razón por la que su madre se preocupó cuando no apareció esa mañana. El negocio creció rápidamente. Incluso clientes de alto perfil se unieron, incluyendo el actor Jamie Foxx.
Jonathan era la definición de un adicto al trabajo, pero también era alguien en quien su familia siempre podía confiar para obtener apoyo y protección. Pero detrás de la imagen de un empresario exitoso había una vida personal que se había desmoronado por completo. En el centro de ese caos continuo estaba Devon Michaels, de 45 años. Años atrás, había aparecido en producciones de entretenimiento para adultos bajo nombres artísticos. Su matrimonio con Jonathan comenzó en 2012 y por todos los indicios se sentía como una montaña rusa interminable. La pareja tuvo 2 hijas juntos, pero para 2018 la relación se había derrumbado por completo, llevando a un divorcio difícil y amargo. Después de eso, las cosas solo se complicaron más. En octubre de 2022, Devon fue arrestada por alegaciones relacionadas con el maltrato de sus hijas. El tribunal se puso del lado de Jonathan y le otorgó la custodia exclusiva de las niñas. En la superficie, parecía la oportunidad perfecta para cerrar ese capítulo para siempre, cambiar las cerraduras y seguir adelante con su vida. Y honestamente, eso habría parecido el final lógico de un matrimonio tóxico. Pero aquí es donde comienza uno de los patrones más comunes en casos como este. El objetivo de la agresión frecuentemente lucha para soltar a la persona que se la causa. Jonathan estaba decidido a preservar la imagen de una familia normal por el bien de sus hijas. Constantemente intentaba jugar el papel de pacificador. A pesar de las restricciones judiciales y las advertencias repetidas, seguía haciendo compromisos, ignorando límites, doblando las reglas y permitiendo que Devon pasara tiempo con las niñas. Genuinamente creía que podía manejar la situación y suavizar las cosas. Esa confianza en su capacidad de arreglarlo todo creó una brecha enorme en su propia seguridad. Sin darse cuenta, había permitido que la amenaza volviera a su vida, y no tenía idea de que su ex esposa había ganado un aliado nuevo y completamente inesperado. Varios meses antes de los eventos que estamos describiendo, la verdad sobre ese aliado secreto salió finalmente a la luz. Era Daver Willett, el hijo mayor de Jonathan, producto de una relación anterior. Para 2023, Daver tenía 26 años. Era un hombre imponente, de casi 2 metros de altura y más de 80 kilos. Trabajaba como técnico de sistemas de seguridad, tenía un conocimiento extenso de electrónica y se sentía cómodo manejando herramientas pesadas. Durante muchos años, padre e hijo eran inseparables. Luego, aparentemente de la nada, su relación llegó a un fin abrupto. La razón detrás de ese conflicto rompe completamente las normas sociales que la mayoría de las personas dan por sentadas. Daver eventualmente le confesó algo impactante a su padre. Se había casado en secreto con Devon. En otras palabras, el hijo de Jonathan se había casado legalmente con la exesposa de su padre. Había una diferencia de 18 años entre ellos, y los hechos sugerirían después que su relación podría haber comenzado cuando Daver tenía 19 años. En un solo momento, Daver se había convertido legalmente en el padrastro de sus propias hermanas menores por parte de su padre. Daver intentó explicarlo. Le dijo a Jonathan que el matrimonio era puramente administrativo, organizado por razones de seguro médico y que no había ninguna relación física entre ellos. Jonathan no recibió bien la noticia. Le envió a Daver un mensaje de texto lleno de rabia, incredulidad y frustración. La mayoría de las personas, después de descubrir algo así, habrían cortado todos los lazos de inmediato. Pero Jonathan tomó una decisión que iba completamente en contra de cualquier instinto de autopreservación básica. Su determinación de mantener a la familia unida por el bien de sus hijas superó a la lógica. Ideó un plan que incluso en retrospectiva es difícil de comprender. Quería que todos vivieran bajo el mismo techo. Jonathan tenía la intención de mudarse con sus hijas, su hijo y su ex esposa
a una casa en el área tranquila de North Cheyenne, en el noroeste de Las Vegas. Él mismo organizó la mudanza, rentó la casa y empacó las cajas. Durante esos días de preparación, David estaba frecuentemente cerca, pero evitaba cuidadosamente hacer contacto visual con su padre. Jonathan genuinamente creía que podía reparar el daño y volver a unir a todos. No tenía idea de lo que Jazz estaba planeando contra él. La tarde del 6 de agosto, el día antes de que se descubriera el cuerpo de Jonathan, los preparativos para la mudanza estaban casi completos. Jonathan y Devon llegaron a la casa de Yoko para pasar la noche. Se instalaron en un dormitorio de la planta baja. Más tarde esa noche, Devon se ofreció a darle a su exesposo un masaje después de un largo día de trabajo. También tenía lo que parecía una razón médica legítima para evitar la intimidad. Había sido sometida recientemente a un procedimiento ginecológico. Esa explicación proporcionó la oportunidad perfecta para hacer que Jonathan se acostara boca abajo, con la espalda hacia ella, y bajara por completo su guardia. El hombre que creía que podía arreglarlo todo, que había organizado personalmente la mudanza para mantener a su familia unida, estaba ahora en la posición más vulnerable posible, confiando completamente en la mujer que más razones tenía para querer hacerle daño. Lo que ocurrió después en ese dormitorio transformaría la escena en lo que los investigadores describirían como un laboratorio químico. La mañana del 7 de agosto, mientras los especialistas forenses trabajaban para recolectar evidencia de manera segura dentro del dormitorio de Yoko, que había sido saturado con sustancias químicas, los investigadores dirigieron su atención hacia la principal sospechosa. Los detectives se dirigieron a la casa de Devon Michaels, ubicada a aproximadamente 40 kilómetros de donde se había encontrado el cuerpo de Jonathan. El razonamiento era directo. Devon era la última persona conocida en haber estado en la misma habitación con Jonathan, y también era la persona que había salido de la casa tarde esa noche. Cuando los oficiales llegaron a la dirección, casi de inmediato se toparon con su primer gran avance en el caso, y sucedió al aire libre, a plena vista. En ese momento, las hijas de Jonathan y Devon estaban jugando en la entrada. Las niñas fueron las primeras en notar un teléfono celular tirado en el suelo cerca del vehículo de su madre, un Nissan Armada 2017. Lo reconocieron instantáneamente como el teléfono de su padre. Cuando los oficiales recogieron el dispositivo, notaron una mancha marrón oscura distintiva en la pantalla. Un examen preliminar indicó que la sustancia era sangre. Piensa en eso un momento. Alguien había gastado un esfuerzo enorme eliminando evidencia dentro del dormitorio, usando agentes químicos potentes, tomando medidas extraordinarias para ocultar lo que había ocurrido, incluso llevándose la cabeza de la víctima, y sin embargo, había dejado el teléfono ensangrentado de esa víctima tirado en el suelo junto a su propio vehículo, donde cualquiera podía encontrarlo. Un error de alguien exhausto después de una noche sin dormir. O la señal de alguien que creía ser más inteligente que todos los demás. El descubrimiento del teléfono, junto con la evidencia biológica en él, les dio a los investigadores bases sólidas para obtener una orden de allanamiento de emergencia. En cuanto fue aprobada, los detectives entraron a la casa y comenzaron una búsqueda meticulosa habitación por habitación. Dentro del dormitorio de Devon, los investigadores llegaron eventualmente a una cómoda llena de pertenencias personales. En el fondo de uno de los cajones, escondido debajo de pilas de ropa interior, los detectives descubrieron una bolsa plástica atada con un nudo apretado. Dentro de la bolsa estaban las llaves de Jonathan, su billetera y su tarjeta de seguro social. Artículos que él cargaba rutinariamente consigo. Artículos que no tenían ninguna razón legítima para estar escondidos en el fondo de un cajón de la ropa de su exesposa.
Al mismo tiempo, otro equipo de investigadores examinaba objetos en una habitación cercana. En un estante encontraron un álbum de fotos nuevo. Al principio ella parecía notablemente segura de sí misma, casi al punto de la arrogancia. Cuando los investigadores le preguntaron directamente cómo había terminado una mancha de sangre fresca en el teléfono celular de su ex esposo, ella ofreció la explicación más ordinaria posible. Según Devon, mientras empacaban cajas para la mudanza, Jonathan se había cortado accidentalmente la mano y, sin darse cuenta, había transferido sangre a la pantalla del teléfono. Pero los detectives ya tenían un informe médico preliminar sobre la mesa frente a ellos. Los hallazgos del médico forense eran claros. Las manos de Jonathan no mostraban cortes, raspaduras, abrasiones, ni signos de ninguna lesión reciente. Su primera historia se desmoronó ahí mismo, en la sala de entrevistas. Dándose cuenta de que negar la evidencia ya no era una opción, Devon cambió rápidamente de dirección. Admitió haber estado en el dormitorio esa noche e inmediatamente introdujo una nueva versión de los eventos construida enteramente alrededor de la defensa propia. Según su relato, mientras le daba un masaje a Jonathan, él, supuestamente, se involucró en un comportamiento inapropiado e inaceptable. Temiendo agresión, dijo que tomó un candelabro de metal pesado, le golpeó una vez en la cabeza y luego salió corriendo de la habitación en pánico. Devon insistió en que cuando se fue, Jonathan todavía estaba vivo y respirando con normalidad. Pero los investigadores ya tenían algo que Devon no había calculado correctamente: la huella digital. Primero, los investigadores obtuvieron los registros del teléfono celular de los operadores inalámbricos. Los datos revelaron que el teléfono de la víctima y el teléfono de Devon viajaron por la ciudad juntos, siguiendo exactamente la misma ruta hasta aproximadamente las 2:45 de la madrugada. No hubo momento en que Devon saliera corriendo en pánico minutos después del incidente, como ella afirmaba. Segundo, los técnicos forenses recuperaron información del sistema multimedia del vehículo de Devon. Un registro electrónico de viaje conocido como TripLog registraba el momento preciso en que el motor arrancaba. Según la computadora a bordo, el vehículo no salió de la casa de Yoko hasta las 2:04 de la madrugada. Eso creaba un problema serio para la versión de Devon. Significaba que había permanecido en la escena durante horas, no minutos, después de que supuestamente ocurrió el incidente. Y finalmente, la contradicción más devastadora vino de las imágenes de vigilancia recopiladas de las cámaras de la ciudad. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, el video captó a Devon en la ventanilla de servicio de una farmacia abierta las 24 horas haciendo una compra. Aparecía completamente tranquila. Llevaba una camiseta sin mangas blanca brillante y pantalones cortos azul claro. Los investigadores notaron algo crucial. No había manchas visibles. No había señales de residuo químico. Nada en su apariencia sugería a alguien que acababa de huir de la escena caótica que había descrito a los detectives. Era físicamente imposible herir a alguien, pasar horas dentro de una habitación saturada con sustancias químicas corrosivas y luego aparecer bajo las brillantes cámaras de la calle, usando ropa blanca inmaculada, sin ningún rastro de contaminación. La historia de Devon no se sostenía en ningún punto. A medida que la investigación avanzaba, el perfil del responsable principal apuntaba cada vez más claramente hacia el segundo participante en el matrimonio secreto. El hombre de casi 2 metros que trabajaba con sistemas de seguridad y herramientas pesadas. El hombre que había evitado el contacto visual con su padre durante los días de preparación de la mudanza. El hombre que se había casado en secreto con la ex esposa de su padre, Daver Willett. En noviembre de 2025, este complicado caso llegó finalmente a una sala de tribunales en el condado de Clark. Lo que siguió fue una batalla legal que obligó a todos los involucrados a examinar nuevamente la investigación. Originalmente,
Los fiscales le ofrecieron a Devon Michaels un acuerdo de declaración de culpabilidad. El trato exigía una declaración de culpabilidad por cargos de segundo grado relacionados con el crimen a cambio de una sentencia fija de 15 años. Pero la acusada tomó lo que muchos observadores consideraron un error táctico enorme. Retiró su acuerdo y eligió arriesgarse ante un jurado, manteniendo que era completamente inocente. La defensa respondió con una estrategia agresiva. En lugar de enfocarse en Devon, sus abogados redirigieron la atención hacia la única persona que, según ellos, encajaba mejor con el perfil del verdadero perpetrador que cualquier otra. Presentaron hechos que, según la defensa, los investigadores habían ignorado en gran medida durante las primeras etapas del caso. Durante el juicio, los jurados vieron años de mensajes privados y fotografías que involucraban a Devon y a Deiber. La evidencia reveló que su relación secreta había durado más de 7 años. El plan repentino de Jonathan de mudar a todos al mismo hogar amenazaba con perturbar todo lo que habían construido juntos en ese tiempo de silencio y mentiras. Según el testimonio presentado en el tribunal, Jonathan tenía la intención de excluir a Deiber del arreglo de vivienda. Desde la perspectiva de la defensa, Deiber tenía un motivo obvio: los celos. La posibilidad de perder su estilo de vida cómodo. El miedo de ser separado de la mujer con quien llevaba años casado en secreto. Un hombre joven que había apostado todo a una relación que su propio padre no sabía que existía, y que ahora veía esa relación amenazada por las decisiones del hombre a quien había traicionado. La defensa también se centró en la capacidad física. Los abogados le hicieron al jurado una pregunta directa. ¿Podría una mujer del tamaño de Devon actuar sola de manera realista contra un hombre adulto físicamente fuerte y luego mover evidencia sin asistencia? Le recordaron al jurado que Deiber trabajaba con sistemas de seguridad y tenía una experiencia extensa usando equipos de construcción y técnicos. También entendía los sistemas de cámaras y sabía cómo funcionaban los puntos ciegos de vigilancia. Y cuando los investigadores registraron su residencia, descubrieron una gran colección de herramientas eléctricas y equipos que, según la defensa, nunca fueron examinados a fondo en busca de evidencia de ADN, a pesar de su posible relevancia para el caso. Por un momento pareció que la defensa había logrado plantar la semilla de la duda. El jurado parecía tener una razón para vacilar. La defensa había construido cuidadosamente la imagen de una mujer asustada que había sido presionada para ayudar a ocultar las consecuencias de un crimen supuestamente cometido por el hijo de la víctima. Pero la fiscalía no estaba dispuesta a ceder. La respuesta final a la pregunta de quién estaba verdaderamente dirigiendo los eventos entre bastidores llegó de una fuente inesperada. Una llamada telefónica grabada desde la cárcel. Los fiscales reprodujeron una conversación entre Devon y Deiber que había sido capturada mientras ella estaba detenida. Durante la llamada, Devon se derrumba en llanto y le dice a su joven esposo que los investigadores no tienen realmente nada sustancial contra ella, solo una botella de solución limpiadora. La respuesta de Deiber fue sorprendentemente fría. No hubo señal de preocupación, lealtad ni solidaridad. Le dijo que se mudaba a California y que su relación había terminado. En un instante se distanció de su esposa, dejándola enfrentar sola al sistema judicial y desmantelando uno de los últimos argumentos restantes de la defensa. El hombre por quien supuestamente Devon había arriesgado todo, el hombre con quien llevaba 7 años en secreto, el hombre que se había casado con la exesposa de su propio padre, simplemente se marchaba. Para eliminar cualquier incertidumbre persistente, los fiscales reconstruyeron cuidadosamente los eventos del 6 de agosto. Esa tarde, Jonathan se acostó en la cama del dormitorio de la planta baja mientras Devon comenzaba el masaje que había ofrecido antes. Según los hallazgos toxicológicos presentados en el tribunal, Jonathan tenía alcohol y tetrahidrocannabinol en su sistema. Los resultados sugerían que estaba profundamente relajado.
Sus reacciones estaban ralentizadas y antes de mucho tiempo se quedó dormido en un sueño pesado. En ese punto, su tamaño y fuerza física ya no tenían la misma ventaja. Los fiscales argumentaron que no se requería una fuerza física significativa. Según su reconstrucción, un solo golpe bien colocado con un objeto pesado fue suficiente para dejarlo incapaz de responder. La evidencia presentada en el tribunal sugería que no hubo una lucha significativa. Después de convencerse de que su ex esposo ya no estaba vivo, Devon supuestamente pasó a la siguiente etapa de su plan. Según la fiscalía, una sierra recíproca fue usada posteriormente como parte de los esfuerzos para alterar y ocultar la evidencia. Y aquí es donde los investigadores encontraron la respuesta a una de las preguntas más grandes del caso: ¿cómo su ropa había permanecido tan limpia? El médico forense testificó que la alteración extensiva de los restos ocurrió después de la muerte. Porque la circulación ya se había detenido, la escena se desarrolló de manera muy diferente a lo que la mayoría de las personas imaginaría. Esa explicación médica, argumentaron los fiscales, ayudaba a explicar por qué la camiseta blanca y los pantalones cortos azul claro de Devon no mostraban señales obvias de contaminación. Y luego estaba el momento que los fiscales señalarían como evidencia de una compostura que incluso los investigadores experimentados encontraban profundamente perturbadora. Alrededor de la 1 de la madrugada, Yoko se despertó con sed y bajó las escaleras hacia la cocina. Encendió la luz y vio a Devon tranquilamente lavando los platos. Le preguntó por su hijo. Con una voz suave y firme, Devon le dijo que Jonathan había bebido demasiado, estaba agotado y debería dejarlo descansar. Sin pánico, sin crisis emocional, sin nada que pareciera inusual. Tranquilizada, Yoko volvió a la cama sin saber que a solo unos metros, detrás de la puerta del dormitorio vecino, había una escena del crimen devastadora. Una vez sola nuevamente, la persona responsable supuestamente continuó limpiando la escena. Los investigadores testificaron que se usaron grandes cantidades de amoníaco y blanqueador en un intento de destruir la evidencia de ADN. Los químicos reaccionaron entre sí, dañando partes del colchón. Los mismos vapores tóxicos que más tarde abrumarían a los oficiales respondientes la mañana siguiente fueron llenando gradualmente la habitación durante toda la noche. A las 2:04 de la madrugada, Devon salió de la casa. Se llevó varias cosas consigo: las llaves de Jonathan, su billetera y una cesta de lavandería plástica. Según los fiscales, oculto dentro de esa cesta había una pieza crítica de evidencia conectada al crimen. Devon subió a su vehículo y se alejó, dejando atrás a los perros encerrados y el dormitorio gravemente dañado. Después de que las imágenes de vigilancia y la evidencia toxicológica desmantelaron la narrativa de defensa propia, los fiscales presentaron lo que consideraban la pieza de evidencia más sólida en todo el caso. A lo largo del juicio, la defensa había argumentado repetidamente que cualquier manejo de las pertenencias personales de Jonathan había sido llevado a cabo por Deiber. Pero los detectives regresaron a las bolsas plásticas recuperadas del fondo del cajón de la cómoda de Devon, las mismas bolsas que contenían las llaves y la billetera de Jonathan. Un especialista forense tomó el estrado. Usando los hallazgos de laboratorio, el experto confirmó que el material genético perteneciente a la acusada había sido recuperado de los nudos fuertemente atados en esas bolsas. La defensa intentó sugerir una transferencia accidental de ADN. El experto respondió con un análisis estadístico que dejó a la sala en silencio. Según los hallazgos presentados en el tribunal, la probabilidad de que otra persona hubiera atado esos nudos era aproximadamente de 1 en 90 octillones, un número que contiene 27 ceros. Frente a evidencia así de específica, había muy poco espacio para el debate. El 14 de noviembre de 2025,
El jurado devolvió un veredicto unánime: culpable de cargos de primer grado relacionados con el crimen. El 8 de enero de 2026, el juez dictó la sentencia, enfatizando la naturaleza calculada del acto y negándose a mostrar indulgencia. El tribunal impuso una sentencia que oscilaba entre 28 años y cadena perpetua. Al rechazar el acuerdo previo de 15 años, Devon había apostado por un resultado diferente. En cambio, lo perdió todo. Hoy cumple su condena en el Centro Correccional para Mujeres Florence McClure, en Nevada. Daver permaneció libre porque los investigadores no pudieron establecer evidencia física concluyente que lo vinculara directamente a la comisión del crimen. Las hijas de Jonathan están siendo criadas por sus abuelos, y una pregunta oscura de este caso permanece sin respuesta. La computadora a bordo del vehículo de Devon no solo registró la hora en que salió, sino también las coordenadas exactas de cada parada durante la noche. El vehículo se detuvo cerca de unos contenedores de basura ordinarios dentro del vecindario residencial de Devon. Los investigadores concluyeron que ese era probablemente el lugar donde se había desechado la evidencia conectada al crimen. Oficiales y voluntarios buscaron extensamente. Examinaron rellenos sanitarios, revisaron rutas de recolección de basura y procesaron enormes cantidades de residuos. A pesar de esos esfuerzos, nunca encontraron lo que buscaban. Y así, uno de los secretos más grandes de esa noche permanece sin revelar. Jonathan Willett, el hombre que había sobrevivido el caos del Strip de Las Vegas durante 2 décadas, que había construido empresas desde cero, que quería tanto preservar la imagen de una familia normal para sus hijas, que permitió que la amenaza volviera a su vida una y otra vez. Murió creyendo que podía arreglarlo todo. La persona que él menos debería haber confiado estaba lavando los platos tranquilamente a la 1 de la mañana, mientras la madre de Jonathan volvía a la cama sin saber lo que había ocurrido en el cuarto de al lado. Ese secreto final sigue guardado con la persona condenada por el crimen.